Capítulo 11. La raíz del mal. Después de muchas batallas y guerras, incluso algún que otro puñetazo en mal sitio, los antiguos pueblos del gran continente, el único continente de Monchu, se unieron bajo el mando del emperador Pachorrete el Grande. Fueron días felices, prósperos, agradables, maravillosos. Para Pachorrete, claro, que vivía feliz en su palacio de la meseta central. Para el resto fue una mierda. Sea como fuere, la gente vivía en paz. Nadie perjudicaba a su vecino, las cosechas eran abundantes y había alimento de sobra para todos, aunque se lo comía casi todo Pachorrete, que padecía obesidad mórbida. Sin embargo, el pueblo se conformaba con poco. Aún así, las cosas todavía empeoraron más cuando Pachorrete falleció. Nadie supo jamás cuál fue la causa de su muerte. Lo último que se supo de él es que salió por la ventana más alta de la torre más alta del castillo y que cuando llegó al suelo ya no respondía a las preguntas. El hijo de Pachorrete el Grande se llamaba Pachorritín, al que pusieron el sobrenombre de El Grandecito. Pachorritín el Grandecito gobernó su imperio de forma dura e implacable. Cometía todo tipo de abusos y excesos, y sus duras leyes se aplicaban con rigor espeluznante a los honrados ciudadanos. Tal fue así que, en una ocasión, un campesino dijo: «Estoy espeluznado debido al rigor con el que se aplican las duras leyes de Pachorritín el Grandecito a los honrados ciudadanos». Escuchar ese terrible nombre era suficiente para sentir el terror más intenso ascendiendo por la columna vertebral, dar un par de vueltas por el cráneo, bajar nuevamente por la columna, pasar al intestino grueso y salir finalmente del cuerpo mediante un gran estruendo que hacía retumbar las paredes y enmudecer al que estuviera a escasos centímetros. Fueron días oscuros, sobre todo por las noches. Las leyes se relajaron para los bandidos. Los robos, saqueos y agresiones de todo tipo eran extraordinariamente frecuentes. Los campesinos eran exprimidos a base de impuestos, mientras las cosechas eran diezmadas, saqueadas y quemadas. La gente empezó a morir de hambre y las enfermedades empezaron a acampar por todo el imperio. Debido a todo ello, la gente empezó a sentirse algo molesta con la situación. Empezaron a germinar brotes de resistencia, pero eran cruelmente aplastados por el ejército de Pachorritín. La esperanza empezó a desaparecer. Un aciago día de otoño, un siniestro hombre ataviado con un hábito negro, con la cabeza tapada con una capucha, se dirigió con paso tranquilo al Palacio Imperial. Al llegar junto a los guardianes del portón principal, les dijo: «Buenos días tenga usted». «¿Me lo dice usted a mí?», preguntó uno de los guardias. «Abrid el portón», ordenó el encapuchado suavemente. Los guardias, al oírlo, estallaron en estruendosas carcajadas. «No me haga reír, buen hombre», dijo el guardia. «Aquí solo se puede entrar con permiso del emperador». «Tengo el permiso», informó el encapuchado. «No está en la lista», respondió el guardia. «¿A qué te meto?», preguntó el encapuchado. Perdón, ¿cómo dice, señora?» En ese momento, el extraño juntó las manos y empezó a murmurar unas palabras incomprensibles. «Perdone, caballero», dijo el guardia, «pero no alcanzo a comprender ninguna de sus incomprensibles palabras. ¿Podría repetirlas de forma que tanto mi compañero aquí presente como yo pudiésemos o fuésemos capaces de descifrarlas sin ningún esfuerzo adicional por parte de nuestras ya cansadas cortezas cerebrales, sin que ello representara de ningún modo perjuicio alguno para usted o para ninguno de los miembros de su familia contra los que nada tenemos en contra, a no ser que sea usted familiar de un tipo cuyo nombre no recuerdo, que en una ocasión osó musitar ante nuestra presencia una serie de palabras incomprensibles y en desobedeciendo nuestras súplicas se negó a repetir de forma que tanto mi compañero aquí presente como yo pudiésemos o fuésemos capaces de descifrarlas sin ningún esfuerzo adicional por parte de nuestras ya cansadas cortezas cerebrales, sin que ello hubiere representado de ningún modo perjuicio alguno para él o para ninguno de los miembros de su familia contra los que nada teníamos en contra?» «No», replicó el encapuchado y continuó musitando. A los pocos segundos, una cegadora luz envolvió al extraño, que realizando un leve gesto con la mano, fue rápidamente proyectada hacia la cabeza del guardia que todavía no había dicho nada. Entonces algo monstruoso sucedió. El brote de un pequeño melocotonero asomó por uno de los orificios de la nariz del soldado. Estupefacto, el otro guardia se puso en guardia,
e inició la ejecución frenética de la bella danza de la supresión del melocotonero que brota en las narices indiferentes. Pero no dio resultado. El árbol siguió creciendo hasta que el peso hizo caer al soldado. «¡Es inmune a la danza!», exclamó perplejo el guardia bailarín. «Abrid el portón», insistió tranquilamente el encapuchado. «o morid». «Está bien», exclamó el guardia florecido. «Abriremos, pero quíteme usted esto de la...». No pudo proseguir, puesto que un melocotón le cayó directamente sobre un ojo. «¡Ojo!», advirtió su compañero. Haciendo un leve gesto con las orejas, el hombre encapuchado hizo desaparecer el melocotonero. Presas del pánico, los guardias gritaron al unísono: «¡Abrid el portón!». Instantes después, la tierra tembló. Un estruendo se oyó y el portón se levantó. Por este orden y ensolapándose unas cosas con otras. El encapuchado avanzó lentamente ante la mirada inequívoca de los dos aterrorizados soldados. Una vez dentro del palacio, se dirigió al gran salón del trono. Uno tras otro, el siniestro hombrecillo fue inutilizando a todos los guardias que le salían al paso, dejando tras de sí una interminable cosecha de melocotones. Después de deshacerse de los soldados que guardaban la gran puerta de la sala del trono, el hombre hizo un leve gesto con su rodilla izquierda y los grandes portones salieron de sus goznes, tras lo cual cayeron por su propio peso sobre el lujoso suelo de mármol. «¿Quién ha dicho pum?», preguntó el emperador sobresaltado. «Han sido ellos», informó el ministro señalando los portones en el suelo, «que en saliéndose de sus goznes han caído por su propio peso sobre el lujoso suelo de mármol». «¿Quién osa interrumpir mi manicura podal imperial?», preguntó Pachorritín. «¡Silencio!», exclamó el recién llegado con una voz de ultratumba que resonó por todo el palacio. «¿Quién es este insultante personaje?», preguntó el emperador. El encapuchado se quitó la capucha y descubrió su cara, con lo que dejó de ser un encapuchado y pasó a ser un descapuchado. «Soy Morloco», gritó altivo. El emperador soltó una carcajada. «¿Morloco, cabeza de moco?», preguntó sin dejar de reír. «Ya no estamos en el colegio, Alteza Imperial», contestó Morloco. «Hace ya muchos años que tus burlas quedaron atrás. Ahora soy Morloco, el hechicero negro». «Pero si tú eres más bien de piel pálida», observó Pachorritín. Tras reflexionar unos días, el descapuchado corrigió. «Ahora soy Morloco, el hechicero». Y habiendo dicho esto, una tempestad se desató dentro de la sala, con nubes negras, truenos, rayos, lluvia torrencial, sapos y culebras. «Que decapiten al meteorólogo», exclamó el emperador. A un simple gesto de Morloco, la lluvia cesó. «He venido a ocupar tu lugar, emperador de pacotilla». «¿Tú y cuántos más como yo?», replicó el emperador. «Perdón, ¿podrías repetir la pregunta?» «Por supuesto que sí», dijo Pachorritín el grandecito. «Ya me parecía», declaró Morloco. «¡Prendedle!», ordenó el emperador. Los 800 guardias que se hallaban presentes en el gran salón se abalanzaron sobre Morloco en turnos de 50, pero fueron rápidamente neutralizados por el gran poder del hechicero, que los convirtió uno a uno en calimochas de agua. Aunque por lo menos tuvo la decencia de echarlas al foso por la ventana, para que no se ahogaran. Merece la pena destacar una maravillosa anécdota que tuvo lugar en ese momento. Una de las calimochas, al caer al foso, se dirigió a otra calimocha en estos términos. «Oye, la verdad es que prefiero esta vida que la que teníamos en palacio, ¿tú no?» «Pues si le digo la verdad», contestó la otra calimocha de agua. «No sé de lo que me está usted hablando. Yo nací calimocha y llevo toda mi vida aquí». «Perdone usted, señora», dijo la primera calimocha. «Creo que la he confundido con mi amigo Hans». Volviendo al salón del trono, el emperador y la emperadora, el ministro y la ministra, el sacerdote y la sacerdota, los consejeros y las consejeras, las concubinas y los concubinos, los pajes y las pajas, los eunucos y las eunucas, los nobles y las noblas, allí reunidos y reunidas, estaban aterrorizados por el espectáculo que acababan de ver. «Y no lo habéis visto todo», afirmó Morloco, caminando lentamente hacia el trono. «Lo tengo». Y en ese momento abrió su túnica mostrando un objeto que tenía colgado al cuello. Se trataba ni más ni menos que del orinal de las tinieblas.
¿Dónde lo has encontrado?, preguntó el ministro, con la cara pálida y las orejas tenues. Simplemente lo he encontrado, respondió el hechicero, sin dejar de avanzar. «Entonces no era solo una leyenda», preguntó una nobla. Pues lo cierto, explicó Morloco, pensativo, es que camino de las montañas de la angustia graciosa me encontré a uno leyendo. No me fijé si había también una leyenda. «Tiene sentido», dijo la nobla. El hechicero asió al emperador por las solapas del chaleco y lo lanzó a 20 metros de distancia. La emperadora, que ocupaba el trono contiguo, no supo qué hacer, con lo que le preguntó a Morloco: «¿Tienes novia, guapo?». Pero eso no evitó que saliera despedida también. Desde este momento, anunció el hechicero, se inicia el reinado de Morloco el hechicero. Los que decidan obedecerme, que se arrodillen sobre las rodillas. Los presentes, indignados, permanecieron de pie en señal de rebeldía. Está bien, dijo el hechicero. Lo haremos por la fuerza. ¡Guardias! En ese momento, las calimochas de agua que nadaban en el estanque quedaron convertidas en soldados, que saliendo del agua acudieron a la sala del trono, obedeciendo a su nuevo emperador. Merece la pena destacar una maravillosa anécdota que tuvo lugar en ese momento. Cuando los soldados, empapados y con restos de algas por doquier, estuvieron formados en el salón del trono, uno de ellos observó a un compañero especialmente alto y fuerte con grandes bigotes. Puesto que era la primera vez que le veía, no pudo evitar preguntar: «Oye, ¿tú eres nuevo?». «Pues si le digo la verdad», contestó el otro soldado, «no sé de lo que me está usted hablando. Yo nací calimocha y llevaba toda mi vida en el foso». «Ah, es usted la señora de antes», dijo el primer soldado. «Creo que está usted muy bella así». «¡Silencio!», interrumpió Morloco. «Guardias, atravesad con vuestras lanzas a todos aquellos que no se arrodillen ante mí». Antes de que terminara de hablar, todos estaban arrodillados. El problema es que a los soldados nadie les había ordenado arrodillarse, con lo que acabaron atravesándose los unos a los otros con las lanzas. El emperador y la emperadora fueron encarcelados en las mazmorras del Palacio Imperial. El malvado Morloco se sentó satisfecho en el trono y empezó a urdir una malvada venganza contra Pachorritín, que había osado llamarle Morloco cabeza de moco en repetidas ocasiones durante su niñez. Días más tarde, finalmente, ejecutó su tétrica venganza. Fue al amanecer de un primaveral día de otoño. El verdugo entró en la celda de Pachorritín. Le entregó a éste un pergamino con un mensaje del hechicero. El prisionero rompió el sello y leyó el mensaje: «Pachorritín, cabeza de adoquín». Fue tal el enojo que le produjo el insulto que no pudo soportarlo y profirió una sonora pedorreta dirigida al verdugo, que murió al instante.